Hoy hablaremos de un tema fundamental para nuestro bienestar emocional, poner límites. Y para ello, tenemos de regreso una invitada muy especial, una experta que ya nos ha acompañado antes y cuyos consejos estoy seguro nos han dejado huella. Ella es Chamira Sequeira, psicóloga y experta en el camino del autoconocimiento y la salud mental. Chami, bienvenida nuevamente. Qué alegría tenerte otra vez por acá en el podcast. Muchas gracias, Oso. Yo muy feliz de poderte acompañar esta mañana, de poder estar acá con vos y de poder hablar de temas tan interesantes y siempre tenemos una conversación muy rica y muy linda entre los dos. Siempre, siempre. Y es que un día de estos yo vi un post tuyo, un mensaje de esos inspiracionales que solés compartir en tus redes y me encantó. El post decía, poner límites no nos hace una mala persona. Y ese tema yo dije, wow, está perfecto para desarrollarlo en un episodio del podcast. Así que a eso vamos. Ese va a ser el tema. Ok. Este, Chame, muchas personas sienten culpa al decir no, culpa al poner límites. ¿Por qué crees que existe esa idea precisamente de que establecer límites nos puede hacer como una persona, qué sé yo, frías o egoístas? Bueno, justamente es eso que vos mencionabas ahí. Muchas veces estamos ligando el tema de los límites con el egoísmo. El tema de que si yo pongo ciertas limitantes que para mi vida son funcionales, la otra persona los puede llegar a tomar como que estoy siendo una persona egoísta, que no pienso en el resto, que solo pienso en mí. Y a ver, un punto importante, está bien pensar en mí primero, porque yo como individuo necesito estar bien, necesito ser un individuo sano para poder cumplir el resto de los roles en mi vida y con las diferentes personas con las que tenga una interrelación de una manera funcional. Necesito estar bien primero yo como persona para poder ejercer estos roles de manera óptima. También hemos ligado mucho la palabra no con lo negativo, y si bien representa un significante de una negativa ante X o Y situación, la palabra no también indica respeto e indica tolerancia e indica entender que mi espacio termina donde inicia el espacio del otro, que es algo que a veces no lo vemos de esa forma. Nos cuesta mucho comprender que, bueno, yo tengo un principio y un inicio y los demás también tienen su principio y su inicio y tienen su final, y hay que respetar esos dos puntos. Entonces, así como lo mencionas, el tema de los límites más bien es algo positivo, pero no todas las personas tienen la habilidad quizás de incursionar en eso o incorporarlas en su vida. ¿Vos crees que precisamente la falta de esos límites puede ser un detallito que afecte nuestra salud mental, emocional o nuestras relaciones interpersonales? Claro, el no tener límites y también para irme un poquito atrás de lo que empezaste a decir, sí, el punto de los límites puede ser un problema cuando no se ponen desde el inicio, cuando permitimos muchas cosas y luego al final queremos de una u otra manera establecer esos límites, por decirlo de alguna forma, de un pronto a otro. Y no es que esté mal, pero es ahí donde las personas lo toman a negativo, lo toman incluso a un ataque, lo toman a un egoísmo, lo toman a no te importa el resto, solo pensás en vos, y no precisamente funciona así. Entonces, creo que el truco está en iniciar en poner los límites cuando empezamos a entablar cualquier tipo de relación. Me refiero a relaciones laborales, porque yo tengo un horario de trabajo que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Ese es mi horario de trabajo. Si yo empiezo a permitir que empiecen a establecerme dinámicas, rutinas o tareas posteriores a las 5 de la tarde, a menos que sea una emergencia, es algo que podemos hacer de manera eventual, situacional, por algo que está atravesando la empresa, qué sé yo, que requiera de mi servicio en otras horas fuera de mi tiempo laboral, la persona que está al otro lado en el trabajo va a ver eso como una normalidad. Y cuando yo le diga o no le responda una llamada posterior a las 5, eso va a generar un problema. Claro, vos mencionas del tema de las relaciones, quizás como foco de estos límites, pero me pregunto si también aplica el hecho de que estos límites sean para nosotros mismos, o sea, que no estén involucrándose una relación de por medio, que no estén asociados a alguien más, a alguien que los evalúa, los recibe o se siente, digamos, afectado por ellos, sino que son límites personales, individuales y que nosotros mismos quizás no nos damos cuenta que debemos imponérnoslos. Claro, y ese punto es súper importante
porque los límites empiezan por nosotros, sí, correcto. ¿Y cómo empiezan? Temas tan fáciles como relacionándolo con el autocuidado. Por ejemplo, hasta dónde yo me permito tener una vida insana físicamente, por ejemplo. No hacer ejercicio, estar con el sedentarismo, comer comida que no es saludable. Todos estos puntos, mientras yo le dé rienda suelta a mi cuerpo va a estar sedentario, voy a comer lo que quiera y después empiezo a tener repercusiones en mi salud. Entonces, desde ahí yo no le pongo un límite a mi cuerpo como chocolate en exceso, por ejemplo, las grasas y todo este tema que sabemos que no le hacen bien a nuestra salud física. Pero si desde ahí yo no limito mi cuerpo, ¿cómo voy a poder limitar ciertas cosas también o ciertas áreas con otras personas? Entonces, inicio por ahí. También el tema del trabajo lo retomo porque pasa mucho. Hay personas que son adictas al trabajo y que por a veces inclusive temor a lo que vayan a pensar sus jefaturas, a lo que vayan a pensar los otros miembros de su trabajo, genera inconvenientes porque permiten muchas cosas y hasta ellos mismos tienen una autoexigencia enorme y no saben poner un límite de decir, bueno, hasta aquí llegué, voy a descansar, voy a acostarme. Yo he tenido pacientes en consulta que, a ver, trabajan hasta las 4 de la mañana y vuelven a entrar otra vez a las 7, o sea, durmieron 3 horas. Entonces, ¿qué límite le estamos poniendo al cuerpo? Y lo conversaba, de hecho, justamente con uno de ellos y le decía, bueno, mira, ¿qué va a pasar el día que tu cuerpo no dé más? Es que, mira, me da temor que mi jefe no sienta que ya entonces no soy funcional y demás, porque yo en un momento daba la milla extra, pero ya no la estoy pudiendo dar. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo límite desde un inicio. Chame, y en el tema de nosotros prestarle atención a esos límites que deberíamos proponernos, cómo identificar cuando precisamente necesitamos esos límites, porque vos decís, por ejemplo, este caso de la persona que en el trabajo se excedía en horarios, llega un punto en donde quizás los obviamos, o sea, normalizamos tanto nuestra rutina, nuestras conductas, que a veces nos cuesta decidir o determinar que, mira, por acá necesito poner un límite porque esto no me está conveniendo. O sea, ¿cómo identificamos precisamente esa necesidad de imponernos límites? Cuesta mucho identificarlo por sí solo. Realmente siempre tiene que haber un detonante, una tercera persona o una afectación en nuestras diferentes dinámicas, ya sea en un rol paterno, en el rol de pareja o en los diferentes roles familiares también, donde podemos empezar a detectar que si nuestra dinámica se está viendo afectada es porque algo está ocurriendo. Justamente esta persona llega a terapia porque su esposa le indica que, a ver, no estás presente en nada, no estás presente en casa, no estás presente, o sea, estás en casa porque lo trabajaba desde la casa, pero no estaba ahí. O sea, físicamente sabían que estaba en una oficina, pero no estaba en casa, no compartía con su hija pequeña, no compartía con su esposa, estaban perdiendo su relación de pareja y también estaba dejando completamente de lado su rol paterno. Y lo lamentable de eso quizás es que no se dan cuenta. O sea, que no se dan cuenta hasta que, como vos decís, alguien externo te lo hace ver. Volviendo al tema de las relaciones, volviendo al tema de los límites que afectan las personas que tenemos a nuestro alrededor, hay señales que pueden indicarnos, Chame, que estamos dejando que los demás sobrepasen esos límites. No nos damos cuenta, pero quizás los demás están ignorando, están restándole importancia a esos límites que nos impusimos. ¿Cómo darnos cuenta cuando llegamos a un punto en donde tenemos que decir no más? O sea, ¿cómo darnos cuenta de que esas personas externas están sobrepasando nuestros límites? Tenemos que entender que cualquier comportamiento humano que a nosotros nos genere una incomodidad o nos genere un padecer, yo siempre lo digo en las relaciones, cuando una relación se padece, ya las cosas no están bien. Una relación se disfruta, no se padece, indiferentemente del tipo de relación que sea. Y yo la trabajo así con mis pacientes, incluso de sesiones de pareja. Cuando ya empezamos a sintomatizar la relación, es porque algo está pasando. Esas son nuestras primeras banderitas. O sea, cuando ya, ok, mira, qué pereza ir a marcar hoy, como decimos popularmente. Ajá. Qué pereza hoy que nos toca salir a tal lado. Ya no quiero compartir tiempo con esta persona. Me empiezo a dar cuenta que ya el ir o el estar con alguien, con ese alguien, es más bien de una obligación, una imposición y no es algo que yo estoy de verdad teniendo en disfrute. Número 1. Número 2, también ver cómo eso me está afectando a mí como persona, ¿verdad? Los síntomas que yo estoy teniendo, ¿verdad? Ya no tengo desánimo, estoy cansado,
ya no sonrío, ya todo el tiempo estoy enojada, estoy indispuesto. ¿Por qué? Porque ya hay un algo que está afectando mi dinámica y es que están sobrepasando mis límites. Y es ahí donde yo empiezo a observar, empiezo a darme cuenta. Muchas personas lo dejan pasar al inicio y es cuando entonces, pues obviamente trae consecuencias más negativas e incluso puede traer la ruptura perfectamente de una relación. Y eso principalmente porque quizás se tiene la esperanza que las cosas mejoren, de las cosas se arreglen por sí solas. Y lo interesante de esto es que cuando hablamos de relaciones, no necesariamente son relaciones sentimentales, porque esta frase tan linda que vos estás mencionando de que las relaciones se disfrutan, no se padecen, aplica para cualquier entorno. O sea, pensemos nuevamente en el trabajo. Para todo. Pensemos en el trabajo. Correcto. Con mi relación con mi puesto de trabajo, ni siquiera con mi jefe o con mis compañeros, con mi puesto de trabajo. Cuando ya yo empiezo a sufrir, empiezo a sentir ese desgano, ya ahí estoy sintiendo y percibiendo una ruptura de esa relación. La relación con el deporte, la relación con la alimentación, con mi cuidado físico, con mi pareja. Esas son relaciones de todo tipo que aplican perfectamente a este contexto, ¿verdad? De los límites. Claro, o sea, las relaciones son relaciones, sea con quien sea con mi pareja, con mi trabajo. A mí me pasó una vez que estuve con la agenda un poco apretada, por decirlo de alguna forma, y estaba atendiendo más pacientes de lo habitual. Y a ver, también en eso, ojo, nosotros como personas de la salud mental tenemos que tener cuidado. Y llegó un punto en que yo dije, me siento demasiado agotada, o sea, mentalmente estoy muy cansada. ¿Qué está pasando? Que claro, no estaba poniendo un límite entre la cantidad de pacientes que estaba atendiendo por día. Claro. Y también tuve que limitar en algún momento cuántos pacientes era lo óptimo, lo funcional y lo que a mí me hacía disfrutar el ir a mi consultorio. Claro. Y no que el ir a mi consultorio fuera, uy, otra vez, qué cansado, y ahora salgo hasta las 6, 7 de la noche de la consulta y entré tal vez desde las 9. Entonces tuve que claramente balancear el tema de que amo lo que hago, el tema de que amo estar en consulta, que disfruto montones cada una de mis sesiones con mis diferentes pacientes, pero no podía excederme. Entonces tuve que limitar esa relación con mi profesión y decir, ok, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde sano? ¿Con cuántos pacientes al día me siento cómoda? Siento que estoy funcionando de la manera más óptima, porque eso nos pasa. A veces a mí me pasaba por el hecho de no querer decir que no. Tenía la agenda llena y lo que hacía era que entonces abría más espacios temprano o me quedaba posterior a la hora que normalmente salía para no decirle que no a mis pacientes. Es muy interesante. Porque tal vez incluso lo necesitaban. Claro, exacto. Ese es el punto. Es muy interesante porque tal vez es el tema de que nosotros sabemos que si decimos que no, estamos dejando de ayudar a alguien. Y entonces nos da como un sentimiento tal vez de remordimiento, culpa. Y nuestra pasión nos lleva a eso, a querer siempre estar como al servicio de esas personas que nos necesitan. Por ahí puede andar la cosa. Pero de todas formas, decir no o marcar un límite como tal siempre va a ser difícil. ¿Vos tenés alguna técnica quizás que hayas aplicado o algún consejo que le hayas dado a alguien para comunicar nuestros límites, pero sin sentirnos mal, sin poder generar conflicto con esa persona a la que se los estamos transmitiendo? Mira, antes de responderte esa pregunta, me gustaría agregarte que antes de llegar a ese punto de donde tenemos que limitar a alguien, lo primordial es esa parte del autoconocimiento, de yo empezar a identificar y hacer autorregistro de cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no me siento en capacidad o no me siento cómodo de llegar. Número 1. Y número 2, indiferentemente de la relación que sea, como marcabas, relación de pareja, relación de trabajo, con mis familiares, con mis hijos, con quien sea, tener ese tipo de conversaciones incómodas que decimos entre comillas, pero que son completamente necesarias, no solo para conocerme yo, sino conocer al otro y conocer la relación que tenemos. Entonces, con mi pareja, mira, decirle, esto lo permito, esto no lo permito, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien. Hablemos de temas inclusive financieros, que a mucha gente no le gusta hablar de esos temas. Hablemos de temas de tareas del hogar, hablemos de nuestros roles con nuestros hijos. Y con nuestros hijos también tener esas conversaciones y esa apertura a poder también contarles nuestra vida, porque a veces esto genera un efecto espejo para que también nuestros hijos se abran con nosotros, porque muchas veces nos quejamos como padres que nuestros hijos no nos cuentan nada, que no quieren hablar, que no quieren compartirnos nada, pero también nosotros como papás no lo hacemos. Entonces, esas conversaciones incómodas, igual en el trabajo, mira, yo tengo y cumplo funciones de esta hora a esta hora, yo manejo las cosas con un cuadro de prioridades,
voy a sacarte lo primero que tengo que entregarte y lo que no lo vamos generando. Además, muchas veces muchos informes o muchas cosas en el trabajo dependen de la información de otros que tienen que pasármelas a mí. Entonces no puedo yo excederme porque hasta que no me pasen esa información yo no puedo. Entonces, tener esas conversaciones con tus jefaturas, con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con tus papás, que a veces los papás de uno todavía no está grande, tiene una vida, y los papás todavía ejercen un poco de presión, ¿verdad?, en nosotros en ciertos aspectos. Entonces, conversando esto nos va a evitar el tener que decir que no en algún momento, porque ya lo teníamos claro, porque ya lo conversamos previo. Y si toca decir que no, pues dar todo este contexto y toda esta explicación previa del por qué también estoy diciendo que no. No es por una necesidad de explicarme o de justificarme, sino para que el otro comprenda mis razones y las respete. Entonces, no es solamente un simple no, es acompañarlo de una argumentación. Y yo creo que eso responde también a esta pregunta que tenía en mente, que es cómo manejar ese miedo que nos puede generar el ponerle límites a los demás. O sea, si no logramos transmitir que ese límite es lo correcto para nosotros en primera instancia, pero para la relación también, muchas veces ese miedo nos puede hacer detenernos en cuanto a comunicar o transmitir el límite como tal, ¿verdad? Pero yo creo que lo acabas de explicar muy claro. O sea, la idea es también transmitir el contexto, el por qué o el para qué, y que eso ayude a la persona también a entender por qué estamos poniendo o proponiendo ese límite, ¿no? Sí, y un punto súper importante es que nosotros podemos decir que no y a la otra persona le puede parecer o no le puede parecer y es completamente válido. Yo ya expuse mi postura. El hecho de que te parezca o no te parezca a vos es un tema que tendrás que trabajarlo, pero no pasa a ser mi responsabilidad. Yo soy responsable de lo que yo digo, de los límites que yo pongo, de el cómo yo lo expreso y cómo transmito el mensaje, más no soy responsable del cómo vos lo vas a recibir y el cómo lo vas a trabajar, el cómo lo vas a interiorizar y el cómo vas a procesar la información que te estoy transmitiendo. Chame, y tal vez, bueno, me surge una duda, tal vez, bueno, me la puedes aclarar con esta pregunta. Cuando nosotros tenemos una relación y pensamos precisamente en acuerdos, en la negociación que se establece dentro de la relación para que todo vaya bien, muchas veces implica comunicar estos límites, pero estos límites no son solo personales. Estos límites también en algún momento se vuelven de pareja, se vuelven grupales, se vuelven comunes. O sea, ok, vamos a definirlos, acordarlos y si estamos de acuerdo, pues perfecto, los implementamos en conjunto. O sea, no es mi límite, tampoco es mi imposición hacia la otra persona, sino que es algo que se acuerda a nivel de pareja. ¿Cuál es el desafío principalmente en este tipo de límites conjuntos, por llamarlos así, para que realmente se puedan ejecutar de una manera efectiva? Porque no es un tema como de convencer a la otra persona de lo que quiero, de lo que yo le estoy proponiendo, sino es un tema de que la otra persona también haga conciencia y esté de acuerdo por sí sola en implementarlo. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son un acuerdo. Entonces, ambas partes deben de estar en la aceptación de llevarlo a cabo, realizarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, con estas conversaciones incómodas, y me encanta titularlas así porque son incómodas, a nadie le gusta iniciarlas, pero son sumamente necesarias y previenen problemas a futuro. Entonces, estas conversaciones en donde yo puedo establecer un balance. Creo que aquí el dato clave es el balance entre lo que piensa una persona, validarlo y respetarlo, lo que piensa la otra persona, validarlo y respetarlo, y encontrar un punto de acuerdo, un punto medio, en donde ambas personas se sientan cómodas con la decisión conjunta, sin tratar de cambiar la esencia de cada individuo, porque sabemos muy bien que son dos individuos con dos estructuras, dos personalidades, dos pensamientos, dos emociones, que pueden ser completamente distintas y son completamente válidas ambas posturas. El tema es encontrar una postura conjunta. ¿Qué pasa cuando a veces en terapia me dicen, es que mi forma o mi lenguaje del amor es por el don de servicio, es a través de regalos? Y el otro me dice, no, mira, es que el mío es, yo necesito recibir la parte afectiva, la parte física, las palabras de afirmación. Estamos hablando de dos lenguajes diferentes, completamente, que son válidos ambos, ninguno está ni bien ni mal. Entonces yo le digo, no, vamos a construir un lenguaje que sea entendido para los dos. Vamos a encontrar un punto medio. Vamos a ver hasta dónde uno puede ceder y el otro también, que se sienta cómodo, porque la idea no es incomodar al otro, pero que puedas vos recibir
ese afecto de la manera, ese amor de la manera en la que vos haces lectura. Y que también puedas entender la forma en la que el otro hace lectura, porque a veces no solo entender la forma en la que nosotros damos amor, sino la forma en la que queremos recibir ese amor, ¿verdad? Que también pueden ser dos lenguajes completamente diferentes en una misma persona. O sea, yo soy muy de don de servicio, a mí me encanta dar regalos, a mí me encanta darme a las personas, a mí me encanta que si necesitan algo de mí, yo estar ahí, y por eso me cuesta a veces poner límites, también lo admito, pero me encanta recibir a mí palabras de afirmación y afecto. A mí, lejos del tema de los regalos, lejos de que, no sé, me den objetos o me den cosas materiales, lo mío es las caricias, los abrazos, los cariños y las palabras de afirmación que todo el tiempo me están diciendo, mira, lo estás haciendo súper bien, estoy súper orgulloso, mira, te amo, vos sabes que sos el amor de mi vida, cosas así. Es muy diferente al lenguaje que yo doy. Claro. Entonces, mira cómo un individuo incluso puede tener dos formas diferentes de dar y de recibir amor. Entonces, imagínate, ya cuando somos dos individuos, y ahí pueden haber perfectamente 4 lenguajes distintos, ¿verdad? De los 5 lenguajes. Entonces, es encontrar esa vía de comunicación. Yo les digo, empecemos a construir un lenguaje adaptado a ustedes. Ok, mira, bueno, está bien, yo no soy tanto de apapachos, pero bueno, sí puedo intentar tal vez ser un poquito más cercano, poderte dar un poquito más de caricias, ya que eso es algo que a vos te gusta. E incluso la persona puede ir tomándole el gusto, porque tal vez es algo que nunca ha practicado, es un lenguaje que nunca antes ha hecho, y ya cuando lo empieza a hacer también puede ocurrir una adaptación. Y la persona puede decir, mira, lo estoy disfrutando, ya no lo estoy haciendo porque es que a vos te gusta, sino también porque, bueno, disfruto hacerlo, disfruto sentirte, disfruto las caricias. Claro, y principalmente tomando en consideración que el ser humano es 100% adaptable, ¿verdad? O sea, es dar ese primer paso en pro de fortalecer la relación. Y como vos decías, o sea, estas conversaciones incómodas, tarde o temprano, pues traen sus frutos. Entonces no hay que tenerle miedo ni hay que darle la espalda. Chami, volviendo al tema del trabajo, porque estoy seguro que muchas personas se van a identificar con ese caso que mencionaste o con otros tipos de casos, quizás digamos de índole más personal, de índole relación patrono-colaborador, de índole, como mencionabas, horarios de trabajo, cargas de trabajo, etc. ¿Cómo equilibrar esa vida profesional sin sentirnos sobrecargados por decir sí a todo, ¿verdad? Vos mencionaste que en algún momento a vos te pasó, pero entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio de nuestra vida personal con la profesional? Que precisamente yo creo que el problema está en eso, ¿verdad? En que por miedo, por temor, por responsabilidad, por compromisos, etcétera, le decimos sí a todo. Sí, en principio, pues es tener muy claro cuáles son mis límites personales, mis límites familiares, mis límites laborales, mis límites con mi pareja, con mis hijos. O sea, realmente el ser humano debería de tener esa capacidad de poder hacer autorregistro de todos y cada uno de sus roles. Si supiéramos lo rico, si supiéramos lo valioso, lo funcional que es empezar a conocernos nosotros para poder desempeñarnos en el resto de nuestras áreas de la mejor manera. O sea, yo como profesional ya entendí que mis límites, por ejemplo, es X cantidad de pacientes al día. Y yo digo, ok, tengo que tomarme mi break también entre X pacientes en la mañana y los que siguen de la tarde, este es mi break. Y ese es mi espacio, es donde yo recargo, donde yo otra vez como que entro en mí y después vuelvo a ser otra vez la psicóloga. Y así, tengo esos espacios. Con mi pareja, bueno, espacios con respecto a la parte individual de cada uno, de lo que le gusta hacer a cada uno, también como individuo, porque no podemos pretender tampoco estar todo el tiempo solamente pegados, somos personas que les gustan cosas distintas inclusive a veces y tenemos que tener esos espacios, entonces son límites que ahí yo defino con mi pareja. Límites con mi familia, bueno, mira, con mis papás, de ejemplo, que pasa mucho, yo te agradezco que me aconsejes, te agradezco que estés para mí, que me des apoyo cuando lo necesito, pero bueno, hay temas que son como la crianza de mis hijos, que me corresponden a mí y a mi pareja, ejemplo. En el tema laboral, los horarios para mí es uno de los puntos claves que yo debo definir siempre con el patrono. Debo de tener claro cuál es mi horario y si en algún momento pues hay un acuerdo de horas extras o algo así, de vez en cuando, no todo el tiempo, y también ese límite ponérmelo yo, entender que debo de tener un límite para encontrarme conmigo porque incluso me puedo descuidar, o sea, el autocuidado se va por completo.
Con este caso de este chico pasaba que incluso estaba teniendo un tema de sedentarismo, estaba teniendo un tema de sobrepeso, porque pasaba todo el día en una computadora, comía, no se movía, no nada, estaba teniendo dolores de espalda fuertísimos, porque estaba en una silla en la misma posición, por más ergonómica que sea, genera, ¿verdad? Claramente físicamente una situación de salud, y ya estaba por completo descuidado. O sea, él solamente vivía y respiraba para su trabajo. Entonces yo le dije, mira, vos no estás trabajando para vivir, vos estás viviendo para trabajar. Le dije, hay una línea muy delgada entre estas dos áreas. O sea, está bien trabajar porque es parte de la vida, es parte de la cotidianidad, es necesario para darle el alimento a tu familia, para ser persona normal, o sea, trabajamos. Sin embargo, vos estás viviendo para trabajar, o sea, tu trabajo te está consumiendo. Chame, pero hay algo interesante y me voy a poner tal vez en los zapatos de las personas que nos escuchan y se identifican con este caso en particular, el tema laboral. Dirán, sí, Chamira, pero es que si yo asumo una conducta como la que vos propones por mi salud y dejando de lado que fue alguien que me lo recalcó, no porque yo me diera cuenta, que ya por ahí anda el problema, ¿verdad? Pero si yo asumo esa conducta y empiezo a imponer límites, voy a perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque se da muchísimo que entro a una organización y lo primero que me dicen es, mira, aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y mira, y aquí los fines de mes, porque es cierre, entonces las madrugadas y no sabes cuándo vas a... Y mira, y que si necesitamos que hagas tal cosa, dice, o sea, me explico, hay muchas condiciones que ya el patrono asume que simplemente las pone claras desde el inicio y el colaborador va a estar dispuesto porque necesita el puesto, o sea, la calle está complicada y entonces yo digo, si quiero llevar el alimento a mi familia, tengo que aceptar desde el inicio todas esas imposiciones, llamémoslos así, y mis límites no los puedo poner porque me veo perjudicado porque pierdo mi trabajo. Esa es como la posición de muchas personas, ese es el miedo. Claro, y es un miedo completamente válido. Lo que pasa es que el miedo, siempre voy a recalcar que existen tres lugares donde lo podemos colocar, ¿verdad? Atrás, que nos va a impulsar inclusive a tomar decisiones que pueden ser con repercusiones negativas en algún momento por esa precipitación, ¿verdad? Por ese empuje, por eso está atrás, porque nos empuja. Al frente, que nos va a limitar completamente a hacer cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de gestión en nuestra vida, y no podemos vivir todo el tiempo limitados y con una pared que no nos deja avanzar. O al lado, que nos va a acompañar, va a estar ahí, pero nos va a permitir ejecutar decisiones. Yo siempre le digo a mis pacientes, el miedo no tenemos por qué categorizarlo como algo negativo. El miedo puede estar con nosotros al lado. Yo elijo todos los días tener mi miedo a mi lado. Siempre me acompaña en todas y cada una de las decisiones que tomo. ¿Qué es un riesgo y qué es una de las posibilidades o de los escenarios que se pueden desenvolver con respecto al decirle a mi patrono, levantar la mano y decirle, mira, me está pasando esto y esto y esto, es una sobreexigencia enorme, estoy cumpliendo varios puestos porque me ha pasado que he tenido pacientes que incluso han renunciado a trabajos, pero han pasado por todo un proceso anterior que hemos tal vez de alguna manera estratégicamente definido. Por ejemplo, yo les digo, bueno, vos vas a levantar la mano, vas a mandar un correo, vas a expresar lo que sentís, pero lo vas a documentar. Vas a tener todo en tu correo. Yo les digo, siempre tienen que cuidarse. Y aunque no queramos, y esto se sale tal vez un poco tal vez de mi área, siempre les digo, a nivel legal hay cuestiones que deben de respetarse. Y si ustedes tienen todas las garantías, tienen todos sus derechos y tienen una empresa seria en la cual están trabajando, deben de cumplir con todas estas garantías y todos estos requerimientos y todo lo que en su momento de contratación ustedes aceptaron y también lo que no aceptaron y lo que no estaba en su contrato. Claro. Entonces, siempre les digo, a nivel legal, infórmense, porque es un respaldo muy grande y es algo de lo que mayormente les genera miedo, ¿verdad? El tema de ser despedidos. Entonces, ¿por qué me van a despedir? ¿Con qué estoy incumpliendo? ¿Con qué estoy faltando en mi trabajo? ¿Tienen realmente opciones o situaciones válidas por las cuales pueden despedirme? Entonces, yo les digo, ok, alcen la mano, digan las cosas, hablen con recursos humanos, exprésense. Sabemos que recursos humanos tiene un punto muy clave en una empresa porque se supone, o el ideal es 50% el colaborador, 50% la empresa. Sin embargo, también somos muy claros en que muchas veces eso no ocurre y que muchas veces ese recurso humano no es tan bien validado como la parte organizacional. Entonces eso hay que validarlo mucho y ya sabemos que es algo que no vamos a negar en nuestra realidad, al menos en este país, y sé que en muchos países también ocurre.
una chica que fue esta que renunció, que justamente empezó a hacer eso. Tenía una sobrecarga laboral, estaba llevando su puesto y 2 puestos más, básicamente, porque las otras personas habían renunciado justamente por la sobrecarga laboral. Entonces ella en su momento asumió y entonces eran 3 puestos en uno. Empezó a levantar la mano, empezó a mandar correos, se quedaba trabajando, incluso ella trabajaba para una transnacional y las oficinas centrales estaban en India. Entonces, imagínate que los horarios eran complejos, ¿verdad? Porque ella tenía que trabajar incluso a veces en madrugadas como para poder cumplir, o tenía reuniones en madrugada cuando le tocaba reunirse con los puestos altos, ¿verdad? Que estaban en India, entonces la franja horaria era completamente diferente. Empezó a levantar la mano, empezó a decir las cosas, bueno, no había forma, seguía con la misma sobrecarga, empezó a tener problemas en el túnel carpal de tanto estar en el teclado. Wow. Empezó a generar un problema en el túnel carpal y eso se fue acrecentando en el brazo. Entonces eran terapias, eran medicamentos, eran dolores excesivos, o sea, fue complejo. Era terapia conmigo también porque ya no la daba en su trabajo y tenía temor de ser despedida, aparte que tenía 7 años de laborar en la empresa. Entonces ella me decía, ¿cómo yo voy a perder estos 7 años? También incluso pues sus garantías sociales, ¿verdad? Y todo lo que había adquirido en ese tiempo, prestaciones, de todos los derechos que tenía, ¿verdad? Y bueno, al final ella les dijo, bueno, tengo esta opción, yo ya averigüé, tengo todo perfectamente documentado, estoy teniendo una sobrecarga laboral, estoy excediendo el perfil de puesto por el que ustedes me contrataron con X y X objetivos, mis horarios no se están funcionando. Bueno, la llamaron de recursos humanos y tuvieron que llegar a un acuerdo. Al final, ella fue despedida, pero con un mutuo acuerdo. Le dieron porque ella ya no quería, le ofrecieron opciones, pero ella dijo, ya no quiero, o sea, ya ella había creado una negativa en la empresa, ya no quería, ya no se sentía cómoda, y estaba bien decir que no, como le dije yo, está bien renunciar. Muchas veces somos un número más en una empresa, no digo que sean todas las empresas, porque la cultura organizacional es diferente en cada empresa. Sin embargo, en esa que ella estaba, pues era un número más, básicamente, y ella misma lo veía. Entonces, me dice, no, yo no voy a aceptar, se reunió, al final llegaron a un acuerdo, le pagaron lo que tenían que pagarle, pero hubo un respaldo que a ella le dio esa tranquilidad, porque todo lo documentó, porque empezó a levantar la mano, porque también tenía fundamento en lo que estaba diciendo. Entonces también creo que esos son factores importantes y no es como tampoco tomar una decisión a la ligera, sino hacer las cosas bien, paso a paso, informarse. Ella se informó con unos abogados, le indicaron la forma de proceder. Y al final todo el trámite se dio tranquilamente dentro de lo que cabe. Fueron al Ministerio de Trabajo, firmaron ante los abogados, llegaron al acuerdo y no pasó a mayores. Hoy por hoy ella tiene un trabajo mucho mejor que le permite desempeñarse en otras áreas de su vida y pues salió bien librada de su trabajo y entendió que tampoco era como que no iba a encontrar trabajo. Sí, es súper importante también tener claro que con la forma adecuada de llevar a cabo este tipo de procesos, pues se puede salir avante y puede tener un efecto y un resultado positivo. Desde el punto de vista emocional, Chami, ¿cómo influye, y este es un caso que aplica perfectamente, cómo influye el establecer límites en el tema de nuestra autoconfianza, en el tema de la imagen que tenemos de nosotros mismos? O sea, el hecho de poner esos límites, ¿qué repercusión, qué beneficio obtenemos en ese sentimiento, en ese estado, en esa seguridad y confianza de nosotros mismos al hacerlo? Claro, acá podemos plasmar 2 escenarios muy puntuales. Uno, cuando tenemos una autoestima, un autoconocimiento, un amor propio y un respeto por nosotros mismos, alto o funcional, elevado. Y otro escenario en donde tenemos el amor propio, la autoestima, nuestra seguridad, nuestro autoconocimiento por debajo de lo que debería estar, porque claramente van a ser 2 escenarios con 2 respuestas o con 2 repercusiones o consecuencias completamente diferentes. Una persona que cuenta con un autoconocimiento, una seguridad y que reconoce y sabe su valor como persona, como individuo, pues va a tener la tranquilidad de poner los límites que tenga que poner. Y yo conozco personas que ponen límites así súper bien, súper tajantes, y si te parece, perfecto, y si no te parece, bueno, ese es mi límite y es lo que tenía que decir, punto. Y no hay más allá. Como hay personas que redundan, dan vuelta y dan vuelta una y otra vez porque no saben cómo imponer este límite o cómo exponerlo, porque tampoco es imponérselo al otro, es que simplemente lo respeten. Exponer este límite y sin ese temor, ¿verdad?, de que te dejen de querer, de que te hagan a un lado, de que sientas un rechazo, de que tengas temor al abandono, ejemplo en casos de parejas.
Entonces va a requerir de cómo está ese individuo a nivel emocional, qué herramientas o qué recursos emocionales tiene o ha logrado encontrar a lo largo de su vida para poder enfrentar esa situación. Y creo que los dos escenarios más válidos son estos. Una persona que cuenta con los suficientes recursos emocionales, con la suficiente inteligencia emocional, amor propio, autoestima, seguridad, para poder ponerlos sin ningún problema. Y el otro escenario donde es una persona que tal vez ha tenido una historia de vida compleja, donde no ha contado con estos recursos emocionales suficientes para poder transitar un proceso de límites. Y entonces es ahí donde se hace más complejo, ¿verdad?, poder establecerlos con las otras personas. Claro. Chami, para terminar, ¿qué mensaje le darías a quienes aún sienten culpa por poner límites, pero definitivamente quieren hacerlo sin miedo alguno? ¿Qué mensaje le darías a ese tipo de personas? Bueno, yo ahí cerraría con la frase con la que iniciaste el podcast. Realmente poner límites no te hace una mala persona, no te hace ser egoísta. Poner límites te demuestra que te tienes amor. Y si te logras tener amor a ti mismo, vas a lograr profesar ese amor también a los demás, que para mí es un punto muy importante. Si yo estoy bien como individuo, voy a estar bien para ejercer los diferentes roles de mi vida. Wow. Entonces, yo lo cerraría por ahí. Claro. Poner límites no significa alejarse de los demás, sino acercarse a uno mismo. O sea, como vos decís, o sea, decir no cuando es necesario es un acto de amor propio. Es un acto no de egoísmo, es un acto precisamente de valoración personal. Y recuerda, o sea, quienes realmente te valoran van a aceptar esos límites que vos estás imponiendo, ¿cierto? Por supuesto, cuando alguien a mí me valora, cuando alguien sabe realmente apreciar la persona, el ser humano, el individuo que soy, va a aceptar mis límites. Es más, y ni siquiera los va a ver como una imposición, no los va a ver como un problema. Exacto. O sea, ni siquiera existe ese escenario ahí presente. El tema de poner límites, tenemos que entender que no tiene por qué ser una situación compleja. Es simplemente algo que a mí me ayuda a estar como individuo sano y también me va a permitir ejercer mis diferentes roles de una manera saludable. Me encanta. Chami, ha sido un placer tenerte acá como siempre y aprender tanto de vos. O sea, por eso me encanta que me acompañes en estos episodios porque realmente siempre es una enseñanza. Gracias por compartir este espacio conmigo y ayudarnos a crecer. No, yo con mucho gusto y feliz. Esto es lo que yo amo hacer, ¿verdad? Por eso les decía que en algún momento también me costó poner límites, ¿verdad? Soy persona, soy ser humano, primero que ser psicóloga. Y siempre voy a dejar eso muy en claro porque me encanta que siempre vean a la humana detrás de la psicóloga. Y realmente, pues yo disfruto también poder tener estos espacios para poder de alguna manera aportarle a las personas, a la sociedad, a quienes tal vez no tienen acceso a un proceso terapéutico, que claramente no es lo mismo de lo que estamos haciendo ahorita, pero por lo menos logramos informar, llevarles un poquito de recurso, de herramienta, para que puedan trabajar algunas cosas e incluso algunos escuchando este tipo de material que logran identificar y darse cuenta de, mira, no estoy poniendo límites. Entonces eso es lo valioso de estos espacios. Dar ese primer paso. Exacto. Chami, sí. Muchísimas gracias y te mando un abrazo con todo mi cariño. Igual para ti, un abrazo de oso, para oso. Espero que me acompañen en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Como dijo Chami, un abrazo de oso.